Bueno, entonces seguimos hablando. La teoría que tiene el Dr. Hammer de acuerdo a cómo funcionan los microbios bajo las órdenes del cerebro. Los hongos, también se los conoce por fungus, y micobacterias son barredores que limpian el organismo de excesos de materia situada en los órganos provenientes de la capa endodérmica y gobernados por el tronco cerebral, así como en los órganos derivados de la capa mesodérmica antigua, gobernada por el cerebelo. Lo que estos microbios hacen en realidad es picotear el tumor o el exceso de materia. Las bacterias ejecutan la misma actividad de barrido en los mismos órganos del mesodermo cerebeloso, pero además restauran las reducciones celulares que eran haciendo necrosis o cavando superficie, correspondientes al mesodermo nuevo, gobernadas por la médula cerebral o materia blanca del cerebro. Los virus participan esencialmente en la reconstrucción de órganos de origen ectodérmico, gobernados por la corteza cerebral, y ayudan a las bacterias que reconstruyen los tejidos del mesodermo nuevo cuando es necesario. Y él dice, desde mi opinión, la preeminencia de ciertos microbios sobre otros, dependiendo del tejido, es correcta, pero tampoco hay absolutismo en esto. Si tomamos en cuenta los trabajos comprobados del doctor Isaac Gois-Durán respecto al biomagnetismo y las relaciones que descubrió en relación con la presencia simultánea obligatoria de los hongos y virus para garantizar el equilibrio del pH, esa explicación es coherente con el punto de vista del Dr. Hammer. Es decir, que debemos comprender el funcionamiento de manera circular, como si todo lo que es al principio está unido a lo que es al final. Ahora que tenemos estos datos, podemos volver al tema de las epidemias. Todas estas epidemias presentan la misma evolución, un principio, un apogeo y una caída. Si tenemos en cuenta el principio de las dos fases de la enfermedad y las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, es evidente que las campañas de vacunación se efectúan en la fase decreciente de la epidemia y que inmediatamente después de la administración de las vacunas, la enfermedad recrudece en vez de seguir declinando. Estas observaciones empíricas han llevado aún más agua al molino del Dr. Hammer. La lógica de creer que al fin y al cabo es la vacunación la que acaba con la epidemia es muy dudosa, puesto que la enfermedad manifiesta sus síntomas justamente a partir de iniciada la reparación. Es absolutamente normal que la enfermedad desaparezca y con ella la epidemia, pero no por acción directa de la vacunación, sino por la acción biológica individual de cada cerebro. El miedo a las infecciones, sean microbianas, bacterianas, parasitarias, nació en la prehistoria. En el mundo moderno, esta fobia hacia los microbios ha sido alimentada por los fenómenos epidémicos y pandémicos. Louis Pasteur legó a la medicina un sistema de comprensión de las enfermedades infecciosas basada en los microbios. En cierta medida, de hecho, todas las ramas de la medicina están articuladas sobre el sistema de Pasteur, según el cual los microbios serían los responsables de las enfermedades infecciosas. Esto parece acertado y efectivamente siempre se encuentran microbios en las enfermedades infecciosas, del mismo modo que siempre se ven bomberos cuando hay un incendio, que es lo que decíamos antes. La observación de Pasteur no era más que una apariencia. La nueva medicina germánica lo prueba demostrando que los microbios actúan de manera perfectamente ordenada, nunca anárquica, y siempre después de la conflictolisis, es decir, una vez que se terminó de solucionar el conflicto.
La única posibilidad de que así sea es que se traten de órdenes precisas del cerebro. Entonces, lejos de ser enemigos nuestros, son empleados de mantenimiento a nuestro servicio, aunque esto, como dijimos, solo se refiere a los microbios de nuestro entorno natural, no a los exóticos. En un momento harán trabajo de limpieza, en otro de reconstrucción, dependiendo del problema y del lugar del organismo y del momento. De hecho, cuando utilizamos los datos recopilados, los trabajos recientes de la biología y oceanografía marina correctamente interpretados sobre los organismos vivientes en las profundidades, y hablamos de moluscos, crustáceos, etc., y de su simbiosis con las arqueobacterias rifita en las cercanías de las fuentes cálidas de las dorsales marinas. Las arqueobacterias son organismos unicelulares procariotas que no requieren de luz ni de oxígeno para crecer. Crecen a temperaturas de 80 grados y hasta 100 grados centígrados, pero en las profundidades marinas pueden sobrevivir a temperatura de menos 20 grados. La nueva medicina germánica del Dr. Hammer, que ha claramente definido y demostrado que toda fase de infección microbiana acompaña la fase de reparación de un conflicto, y para toda la enfermedad sin excepción. En cuanto al rol exacto de cada variedad y subvariedad de microbio con respecto al tejido y en relación con los conflictos, y sobre el hecho de que los microbios intervienen siempre que hay reparaciones a efectuar en el cuerpo, cualquiera sea la causa preliminar que generó tal necesidad, entonces llegamos a la conclusión de que nuestros microbios simbióticos son un aparato más en nuestro organismo, el aparato microbiano controlado por nuestro cerebro.